Tenemos hoy la segunda sesión de esta breve serie de Escuela Dominical en la que estamos repasando una enseñanza que ya se ha dado en varias ocasiones, pero es muy necesaria volver a revisarla para ver si la estamos practicando y sobre todo teniendo la bendición de tantas nuevas familias con tantos nuevos niños. Entonces, ella es la segunda sesión en la que vamos a ver, el título sería La niñez temprana, de los 0 a los 5 años. En este periodo de los 0 a los 5 años es el deber de los padres cristianos enseñar a los hijos a vivir alegres bajo autoridad. Quisiera que leamos Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Efesios 6 del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es lo que se manda a los hijos, y los padres cristianos deben enseñarles lo que Dios manda a ellos. No vamos a esperar a que nuestros hijos aprendan a leer para llegar a Efesios 6 y saber que eso lo manda Dios, sino que los padres, como la autoridad designada por Dios, deben transmitir esta enseñanza a sus hijos, que es el deber de ellos obedecer a sus padres, que son la autoridad, que esto es lo justo y que esto tiene implicaciones, bendiciones para su vida. Los padres deben estar preocupados, trabajando en el desarrollo de sus hijos en estos aspectos. Desarrollo físico, claro que sí, nos interesa que crezcan sanitos, que estén bien alimentados, que cuidar de ellos si se enferman. Su desarrollo social, nos interesa que ellos sepan interactuar con otros niños, que sepan interactuar en la familia, en la escuela. Desarrollo intelectual, y entonces que aprendan, que sean instruidos en lo necesario. No queremos que nuestros hijos sean ignorantes. Pero vean este último, desarrollo espiritual. Eso solo le interesa a los padres que son verdaderamente cristianos. Porque hay muchos que incluso se dicen cristianos y con que sus hijos se porten bien y no se hayan desviado en drogas y tengan trabajo y está bien. Nosotros vimos hoy hace 8 que esa no es nuestra meta. Claro que eso se va a conseguir con una buena crianza, pero nosotros no nos contentamos con que nuestros hijos lleguen a ser personas educadas y de buena reputación. No solo nos interesa su desarrollo físico o social o intelectual, nos interesa por sobre todo su vida espiritual. Puse aquí una pequeña nota para que la tengamos en cuenta. El comportamiento de los niños y la obediencia en lugares públicos refleja en gran medida el entrenamiento recibido en casa. Estamos hablando de niños de 0 a 5 años, todavía. Pero recuerden que aunque uso esa palabra entrenamiento, hoy hace 8 vimos que no nos interesa solo la conducta. Sin embargo, sí hay un entrenamiento. Según este versículo que hemos leído, pudiéramos hablar de lo que el autor del libro en el que se basa esta serie, Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos, llama el círculo de bendición. Si los hijos honran a sus padres, si los hijos obedecen a los padres, ¿qué promete Dios? Le irá bien y tendrá larga vida. Y eso es lo que vamos a querer transmitirle constantemente a nuestros chicos, que queremos que estén bajo ese círculo de bendición, que todavía no significa salvación, pero es un círculo de bendición. Son, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 7, santificados. Les va a ir bien en esta vida, y queremos que les vaya bien en esta vida, es cierto, ¿verdad? No solo eso queremos, pero les transmitimos a ellos que cuando ellos desobedecen,
que cuando ellos se comportan mal, están saliéndose del círculo de bendición y queremos a través de la disciplina, que hoy vamos a ver extensamente, que vuelvan al círculo de bendición. Necesitamos para esto tener un entendimiento correcto de la autoridad y necesitamos tenerlo bien claro nosotros para poder transmitirlo. Voy a darles un ejemplo. El pastor llega, todo el mundo está conversando aquí, en la mañana, que es muy hermoso, saludándose y todo, pero el pastor llega y se para frente y saluda y todo el mundo sigue en lo suyo. ¿Qué muestra eso? No hemos aprendido la disciplina. Con solo que el pastor esté al frente y los vuelva a ver, ya debería todo el mundo estar. Creo que ya tenemos que hacer silencio. Pero el pastor dice, buenos días. Y la gente sigue conversando. ¿Qué se está mostrando con eso? Que ustedes todavía no entienden bien la autoridad y la disciplina. Así que esto se los digo para que vayan entendiendo por qué es que hoy tenemos niños indisciplinados y que no respetan la autoridad. Porque nosotros mismos no la hemos entendido ni la practicamos. Tenemos que atender, son cosas muy simples. Hoy veremos que si lo hacemos bien, llegaremos a tener el fruto tan precioso de que a nuestros niños no hay que decirles 10 veces las cosas. ¿Cuántas veces se necesita decirles a los niños, bien, una vez es suficiente? Eso es entendimiento de la autoridad. Pero si no, tiene que decirle una vez, y ahora, la próxima verá, ahora sí es cierto, ahora ya casi 10 veces de decirle hasta, y el niño sabe que hasta que no tenga las orejas rojas el papá es que no va a actuar. No, igual a nosotros aquí, ¿cuántas veces hace falta dar una instrucción? Si entendemos la autoridad y estamos bajo esa autoridad, es una sola vez que se necesita. Entonces, entender esto, que el que está en autoridad le dice a los otros qué hacer. Y esa autoridad es recibida por Dios. La palabra de Dios nos dice muy claramente que es pecado no respetar la autoridad. Romanos 13. Entonces, la persona que está en autoridad le dice a otros qué hacer y nuestros niñitos tienen que aprender que la autoridad sobre ellos son papá y mamá y después el círculo de personas en su familia que son mayores que ellos y que también tienen un nivel de autoridad sobre ellos. Pero nosotros solemos cuestionar la justicia de la autoridad. Así es el corazón humano y así lo vamos a ver en nuestros niños. Es injusto, van a decir algunas veces. No es justo porque no le dieron permiso, porque lo que sea. Y en esta lucha que tenemos contra la autoridad, muchos padres se rinden y entonces dejan de ejercer su autoridad. ¿Es cierto? Igual muchos pastores pueden rendirse en las iglesias y decir, no, la gente no hace caso. No, deben aprender a hacer caso. Es la casa de Dios. Debemos aprender a comportarnos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, en la casa de Dios. Esto te escribo, Timoteo, para que, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es la casa de Dios, no es su casa, es la de Dios, y Dios da instrucciones. Y Pablo es autoridad sobre Timoteo, y Timoteo tiene que transmitir esto a la iglesia. Parecido a nosotros. Nosotros, Dios nos dio una autoridad y tenemos que, con la sabiduría y el poder del Espíritu Santo, y hacer nosotros que nuestros hijos entiendan lo que es la autoridad y ejercerla sabiamente. Entonces, sabiendo lo que es esto, Dios pide a los padres que ejerzan autoridad sobre sus hijos. Es decir, esto no es opcional. Si usted no lo está haciendo, si usted no ejerce esa autoridad sobre sus hijos, usted está siendo desobediente a Dios. Porque esto es parte del plan de Dios para llevar a sus hijos también a un entendimiento correcto de la relación que hay entre Dios y sus hijos. Debemos entender y estar convencidos de que la autoridad amorosa es una bendición para ellos. Deben hacerse las cosas por convencimiento. Qué triste es cuando la gente hace porque el pastor dijo o porque en esa iglesia piden, etc.
No, tiene que ser convicción personal, que usted cree la Biblia y entiende que eso es lo que la Biblia enseña. Por eso les pregunto, padres, ¿creen ustedes que este es el modelo bíblico? Revisen en la palabra. Hoy lo vamos a hacer si esto es lo que Dios pide de nosotros. Porque es una autoridad que se ejerce en amor, porque sabemos que si los niños entran en ese círculo de bendición, están guiados hacia Cristo. Los hijos carecen de sabiduría, carecen de madurez y de experiencia en la vida. Por eso es triste esta filosofía de algunos que dicen, a ellos hay que dejarlos, son libres, que hagan en la vida según ellos quieran, son seres libres. Niños que no saben el camino. Para eso lo puso Dios a usted, papá y mamá, para decirles cuál es el camino. Es una ingratitud esta manera de pensar en la que no se meten con los niños. Ellos hacen si quiere se baña, si quiere no se baña, todo es si quieren. Entonces vamos a ir a las definiciones. Yo voy un poco rápido, hermanos, porque quiero tomar tiempo al final de que apliquemos esto bien. Entonces, ¿qué es obedecer? Obedecer es someterse a la autoridad de Dios haciendo lo que los padres ordenan. Oigan, ¿de qué manera? De manera inmediata, sin excusas, sin quejas y sin cuestionar. Eso es obedecer. Muchas veces damos por obediencia algo que no es obediencia. Esto es obedecer. Se obedece de manera inmediata, es decir, no necesito a la tercera, a la cuarta, a la quinta, no. Se obedece cuando se le da la instrucción. Eso es un niño que aprendió qué es la obediencia. Sin excusas, sin quejas y sin cuestionar la autoridad. Pero eso sí, nosotros leímos, hijos, obedeced en el Señor. ¿Entienden? Ahora, estamos hablando de niños pequeñitos que ellos todavía no tienen información. Mientras tanto, tienen que obedecer lo que los papás les digan. Eventualmente, ellos tendrán que hacer la diferenciación de si sus padres les están ordenando algo que es agradable al Señor, conforme a la palabra o no, porque la obediencia es en el Señor. Honrar. Honrar es someterse a la autoridad de Dios, hablando a los padres con respeto por el rol que Dios les ha dado y ser los padres, los agentes que Dios usa, ¿para qué? Para nutrir esos niños, para dirigirlos y para disciplinarlos. Eso es honrarlos. Y si ellos aprenden a hacer esto, serán personas de bien también porque sabrán hablar con respeto a otros. ¿Cuánto hace falta eso, verdad? El tono en el que algunos chicos se dirigen a sus padres y los padres se hacen los sordos. Esas dos cosas pide Dios de los hijos, obedecer y honrar, y las hemos definido aquí. Y ahora viene, ¿qué da Dios al respecto con esto? Que te irá bien, dice. Las bendiciones espirituales vienen a la vida de los que aprenden a someterse a la autoridad de Dios, además de las bendiciones naturales que vienen al llegar a ser adultos respetables. Nuestra finalidad y meta siempre va a ser llevarles a Cristo. Pero ¿cuándo eso ocurra? ¿Cuándo será que Él de veras, que nuestros hijos abracen a Jesús por la fe y sean de Él para siempre? No sabemos cuándo. Pero aún si no lo hicieran, si nosotros hacemos bien esta tarea, estamos siendo una bendición para su vida adulta. Y larga vida, lo cual pudiéramos traducirlo como productividad en esta vida. Dios es soberano y no necesariamente todos los hijos obedientes van a llegar a los 100 años, pero Dios promete bendición. Entonces, llegando aquí a Efesios 6.1, tal vez este círculo lo podamos, nos dé la ilustración de lo que recién he dicho. Entonces, Efesios 6.1 nos habla de obedecer y de honrar. Ya vimos que es obedecer y que es honrar. Y nos dice que la bendición es, te irá bien, tendrás larga vida. Entonces debemos estar alerta y atentos en el momento en que los niños hagan esto. O deshonren o desobedezcan. Peligro. Están saliéndose del círculo de bendición. Y Dios nos da una manera en la que volvemos a traerlos al círculo de bendición, la disciplina y la corrección. Y vamos a ir entonces
pronto a ver el apoyo bíblico para esto. Vamos a definir disciplina entonces. Esta es una muy buena definición. La disciplina es una misión de rescate. Se nos está extraviando el niño, se nos está extraviando. Yo no lo voy a dejar ahí. Se nos ha caído en el hoyo, en el hueco, en una trampa. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, te tiraste ahí, ve a ver cómo sale. No haríamos eso físicamente, jamás. Lo sacamos de ahí y así es lo que tenemos que hacer. Es una misión de rescate que procura hacer volver al hijo al círculo de bendición. La disciplina no debe ser punitiva. Esa palabra punitiva quiere decir pagar. Es decir, me las va a pagar. Esa es como la gente hablaba. Hace algo y entonces usted tiene que pagar por lo que hizo. Eso no es disciplina. Usted no es el juez, usted no es un policía. Entonces, ¿qué es lo que queremos con la disciplina? Corregir. La meta es positiva, es corregir. Lo que quiero es ayudarlo. Y tengamos claro que la disciplina no es agresión, porque el mundo nos quiere decir que cualquier disciplina la ven como agresión. Así es de triste. Para el mundo no existe disciplina. Cualquier cosa que usted haga por disciplinar a sus hijos, por corregirlos, eso es agresión. Eso es del diablo. Pero vamos a la palabra de Dios. Si usted la cree, vamos a ponerla en práctica. Vamos a ir a los proverbios. Aquí está la base bíblica para lo que estamos estudiando hoy. Libro de los Proverbios, capítulo 13. Prestemos atención a lo que leemos y veremos que casi no hay necesidad de explicación. Es simplemente obediencia a lo que Dios nos ha dicho. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Necesita explicación eso? ¿No? Si usted, sabiendo que su hijo ha hecho mal, no lo castiga para corregirlo, usted no lo ama. Usted lo que se ama es a usted mismo, que no quiere pasar por el rato que no es agradable de disciplinar. Porque eso es algo que todo padre tiene que tener claro. Disciplinar no es una tarea agradable. Es algo que se hace con dolor en el corazón. Pero es nuestro deber porque tenemos que amarlo a él más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Si usted detiene el castigo cuando él peca, entonces usted no lo quiere. Si lo ama, desde temprano lo corrige. Ahorita vamos a ver cuán temprano. 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay que hacerlo. Hay que hacer el castigo. Pero vean que es triste lo que nos está diciendo, en tanto que hay esperanza. Hay algunos que lo dejaron y lo dejaron y lo dejaron y ahora dicen, ya no sé qué hacer. Nunca lo corregí. Es tarea imposible ahora, es casi lo que está diciendo ahí, en tanto que hay esperanza. De los 0 a los 5 años hay esperanza. Pero nunca, y sería una cosa horrible y un pecado espantoso, que usted se va a desquitar su ira y su descontento castigando a su hijo. No se apresure tu alma a destruirlo. 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. No nacen buenos los chiquitos nuestros niñitos, vienen con la necedad atada al corazón. Solo de tiempo y verá que viene esa necedad ligada a su corazón. ¿Cuál es esta doctrina? La doctrina del pecado. Son pecadores, nacieron pecadores como nosotros. Entonces, nosotros por medio de la vara, que es el instrumento de corrección, de castigo apropiado, alejamos esa necedad innata del corazón.
20 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Vean que si el Señor nos dice no rehuses, es porque esa es nuestra tendencia. Tendemos a eso. Sabemos que tenemos que hacerlo, pero rehuimos hacerlo. No es tarea agradable, vuelvo a decir. Pero dice el Señor, no rehúse corregirlo. Si lo castiga, no va a morir. Y ese morir necesitamos entender que es más que simplemente, no estamos hablando de muerte física, nosotros estamos librándolos a ellos de un camino de muerte, que es el camino del mundo, el camino de la desobediencia a Dios. De ese camino de muerte queremos librarlo y Dios nos ha dado un arma y se llama la disciplina bien aplicada. Capítulo 29, 15, 17. La vara y la corrección dan sabiduría. El mundo no cree esto, pero si usted cree la Biblia, usted cree que la vara y la corrección dan sabiduría. Y el mismo libro nos había definido sabiduría como temor de Dios. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ahora les decía esto de los chicos que avergüenzan a sus padres en lugares públicos, en el supermercado o donde sea que sea público. Y los avergüenzan, ¿por qué? Porque se nota que no les hacen caso para nada. Bueno, no ha aplicado, se ve, la vara y la corrección. No ha ayudado a ese niño a ir por el camino de sabiduría y apartarse del camino de muerte. Niños consentidos avergonzarán a sus padres. Corrijamos, hermanos, a nuestros hijos de la manera que el Señor nos manda y nos dará descanso y dará alegría a tu alma. Qué linda promesa. Pero para esa promesa hay que trabajar. Hay una condición. Veamos Colosenses 2, 8 y 9 para alejarnos de esto. Colosenses 2, 8 y 9. Es necesario que lo tengamos presente en el mundo en que vivimos, según la manera en que se hacen las cosas hoy. Dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La manera en que el mundo dice que tenemos que criar a nuestros hijos y que los psicólogos y que todos esos sociólogos son filosofías y huecas sutilezas. Son tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Entonces, va a ser una disciplina amorosa, basada en el deseo que tenemos de que ellos estén incluidos en el círculo de bendición. Debemos ser fieles a esto que hemos leído, si somos cristianos. Lamentablemente, muchas iglesias y muchos llamados cristianos le hicieron más caso al mundo y hoy tenemos el resultado. La clase de sociedad en la que nosotros vivimos es simplemente el resultado de olvidar esto. Esto que hemos leído de cómo deben criarse los hijos. Y siempre cuando hablamos de esto es necesario recordar que los abusos que otros hayan cometido no son excusa para nuestra desobediencia. Claro que reconocemos que en el pasado muchas personas castigaban de una manera cruel. La Biblia nunca nos manda a hacer tal cosa. Pero el hecho de que no tengamos que castigar de esa manera cruel, ni lastimando, ni denigrando, ni humillando, nada de eso lo manda Dios. ¿Ok? Hay una manera correcta, pero el mundo pasó de eso a no hacer nada y a dejarlos que hagan lo que quieren. Ahora sí, vamos a ver, todavía nos queda, ¿sí? ¿Cómo aplicar la vara? ¿Cómo es que se hace esto del castigo? Lo primero que tenemos que tener es una regla muy importante.
el asunto de la disciplina es una cosa privada, en un lugar privado. Nosotros no disciplinamos para que los demás vean que disciplinamos y que somos buenos padres. Esto es algo delante de Dios. Y usted tiene que tener su espacio a solas con su hijo. No humillarlo ni avergonzarlo delante de otros. Eso es pecado de nuestra parte. Cuando ya ellos entienden, que muchos ya entienden, se puede hablar con ellos desde algunos mucho antes. Hay chicos que a los 2 años ya conversan, pero digamos 3, 4 años ya podemos hablar y tener una conversacioncita y hacerle ver al niño lo que estuvo mal. Eso es necesario antes de aplicar el castigo. Porque ¿cómo va usted a castigar si él ni siquiera entiende qué es lo que está pasando? Ni por qué lo están castigando. Hay que asegurarse entonces de que el niño entiende. Y esto por eso es una tarea. La tarea de ser padres es una tarea. Y necesitamos la gracia de Dios para realizarla. Hay que asegurarse de que el niño entiende. Pero hay cosas que el niño entiende desde que está en brazos. Lo que tiene que haber es una comunicación entre usted, madre y padre, con su bebé, para que ya el niño entienda un no. Cuando ya se puede conversar con él, se le recuerda al niño el objetivo del castigo. Ya le hemos hablado en los devocionales, en otro momento, cuando no ha habido disciplina, le hablábamos de esto, del círculo de bendición, de estar bajo la bendición de Dios, cómo Dios quiere que él no se salga de la bendición, que sea obediente, que aprenda a honrar y que Dios, eso hay que explicarlo para después decirle, mira, eso que sucedió, eso que pasó, es pecado y te hace salirte del círculo de la bendición. Y mi deber es hacerte ver cuán serio es esto que pasó. Es pecado. Porque ese es el asunto. Tiene que ser por algo que es pecaminoso. La disciplina no se aplica simplemente porque hizo algo que a usted no le gusta. Tenemos mucho que aprender de esto. Tenemos que ver si la actitud es pecaminosa. Le recordamos entonces al chico y vamos a decir, bueno, entonces mi deber es, por amor a ti, por amor a tu alma, y para hacerte volver y para que no pase esto de nuevo, vamos a aplicar lo que Dios nos dice. Y es necesario el castigo. Y usted anuncia, porque usted debe tener también esa sensatez de decir, la falta es o grave o gravísima, o es algo leve. Siempre hay que castigar, pero no es lo mismo, hay que ver tantas cosas. No le vas a dar 5 azotes por todo. Hay cosas que merecerán solo un azote, otras 2, otras 3. Y usted deberá determinarlo y le dirá, por esto voy a tener que darte 3 azotes. Y cuando lo haga, tienes que pensar en la consecuencia del pecado. Y se da, y después de que se dio, viene la paz. Pero me hizo gracia uno de estos y es asegurarse de que no hay trampa, porque de verdad el corazón humano es engañoso. Desde que están niños, los chicos pueden hacer y pensar que sí les está doliendo y no les está doliendo nada. Entonces, es su tarea asegurarse. Sí, tiene que haber un nivel, no maltrato, no agresión, pero tiene que haber un nivel de dolor, si no, él no va a entender cuán serio es el asunto. Pero una vez que esto se ha hecho, que ha habido ese momento de estar con él, de explicarle, que usted le habla al corazón de su hijo. Por eso es que esto no se puede hacer en ira. Habla al corazón de su hijo, a ese hijo que usted tanto quiere, a esa hija. Y le habla de la necesidad de que aprenda a obedecer y a honrar. Y de lo serio que es ofender a Dios en desobediencia. Y se aplica la disciplina. Ahora hay que reafirmar el amor, porque él debe saber que no somos enemigos. No te estoy pegando porque te odio. Más bien esto es necesario, porque la Biblia me dice que si te amo, desde temprano voy a tener que corregirte. La Biblia lo dice, creemos en Dios que nos ha dado su palabra. Y orar con el niño. Hay que orar con él, que él nos oiga pidiendo a Dios perdón por lo que él hizo.
que Él nos oiga pidiendo la bendición de Dios y la reconciliación. Ahora sí, ¿es así como lo practicamos? Sabemos que nuestros padres no hicieron nada de esto, ellos no conocían la palabra de Dios, la mayoría de ellos. Y cuando castigaban, castigaban en ira, a veces castigaban, a veces no, a veces estaban indulgentes y lo dejaban a uno hacer lo que le daba la gana, otras veces por la mínima cosa le querían pegar. No, tiene que haber consistencia. Nosotros estamos ahora siendo guiados por la palabra de Dios. Entonces quisiera en estos minutos responder algunas preguntas comunes. La primera es, ¿cuándo es necesario? Ahorita lo dije, pero lo respondo porque es bien importante. Defina y observe. Esto el niño lo hizo en ignorancia porque es un niño y está aprendiendo y comete torpezas. O hay ahí pecado, o hay rebeldía. Los niños no saben cosas y van a cometer cosas que no son dignas, que sí, a nosotros nos puede doler, pero él no sabía. Ahora es una oportunidad para enseñarle y ahora sí, en una nueva ocasión, se me ocurre cosas simples como cuando la gente valora mucho un jarrón y le quebró al niño el jarrón y hacen de eso un problema. Pero ¿usted cree que él no sabía en su torpeza que son inquietos? Entonces piense bien. Ahora, si ya usted le había dicho, cuidado con este jarrón porque lo regaló la abuela y todas las cosas que usted quiera decirle, y si él no hizo caso, ahí sí hay una desobediencia y no es ya por el valor del jarrón o lo sentimental, es que él desobedeció y no le hizo caso a lo que usted dijo, simplemente lo ignoró. Eso es digno de ser castigado, no en el hecho como tal de quebrar un vaso. Entonces, pidamos eso al Señor también entonces. Cuando es necesario, cuando hay pecado, cuando hay algo de pecado, hay rebeldía, desobediencia, cuando se ve egoísmo, están los niños jugando y hay un pleito entre ellos. Se ve ahí el egoísmo, se ve la codicia, se ve la envidia, todo eso hay que corregirlo. No tenemos que ser como el mundo, son niños. Hay que dejarlos, ellos lo resuelven. Usted, padre y madre, ha sido puesto por Dios para enseñar a esos niños a tener dominio propio y autocontrol y a no ser egoístas y a no ser envidiosos y a no ser peleones. Es usted, padre y madre. Dios le da esa tarea. ¿Y qué hay que usar para el castigo? En esto, mis hermanos, yo les digo mi opinión, otros tienen otras. No soy infalible. Yo no creo que porque la Biblia diga vara, tiene que ser una vara de verdad. Eso es para mí un símbolo de algo con lo que usted los disciplina. Algunos tienen una paletita, otros lo que sea, pero yo pienso que la faja está bien o algo que no los lastime, algo que no los vaya a hacer algún daño. Y claro que Dios ha dado el mejor lugar para aplicar la disciplina. No es por cualquier lado, no es por la cara, no. Ahí está, el trasero es lo mejor. Eso es. No va a haber un daño, es apropiado. Ahí es donde la Biblia dice las espaldas del muchacho, la parte de atrás es lo que quiere decir. ¿Qué usar? Entonces use eso. Y cuando son pequeñitos y usted usa algo, ya solo ver aquello es un anuncio. Mire, Pau. Pero hay maneras. Tiene que usted aprender a comunicarse con sus niños desde bebés. Cuando están en bebés, usted obviamente no va a hacer todo esto que yo digo. Bueno, que siéntese ahí, le voy a explicar todo. El chiquito no entiende nada, no sabe todavía español, pero él sabe algo. Hay una comunicación visual, hay algo también de mover. No. Él tiene que aprender un no, pero si él no es, él sigue haciendo lo que sea, él no entiende el no, entonces todavía. Enséñele que es no, de alguna manera. Una palmadita a ese niño no le va a hacer daño, le va a hacer bien. El asunto, mis hermanos, estamos luchando contra el corazón pecaminoso de nuestros niñitos.
Y ellos se comportan pensando que ellos mandan en el mundo, que cuando ellos lloren hay que hacer lo que ellos quieran. Por eso digo que lleva mucho trabajo de casa para que se muestre fuera de casa esa comunicación de los chicos. Vea, pensemos esto bien. Si su hijo en su casa hace lo que quiera y nunca hay disciplina, ¿qué le hace pensar a usted que en otro lado sí le va a hacer caso? Si él siempre hace lo que quiere. Nunca hay palmadita, nunca hay disciplina, cada vez que él llore hay que darle lo que él quiera. Y cuando hablo de esto siempre digo, ejerzamos sabiduría y discreción. Los niños lloran por algo. A veces es porque les duele algo. Sea sabio, le duele algo. Tendrá hambre. Esas son razones válidas para llorar cuando uno no habla. No sé decir tengo hambre, entonces lloro. Pero eso no es... Entienda. Ahora, pero ya le di comer, no parece que le duele nada. Entonces, tampoco puede hacer eso de dominar la casa. Y algunos eso es lo que hicieron, dejar que ellos gobiernen la casa. Entonces, ¿a qué edad empezar? Cuando lo trae al hospital ya. Véalo. No vamos a aplicar al bebé así. Pero quiero decir, empieza esa comunicación. Empieza algo. No es cierto que usted le habla, aunque esté así tan pequeñito. Que escucha su voz. Desde que está bebé, escucha su voz, la dulzura. Pero después va a oír que la voz ya no era tan dulce y le dice, papito, no, algo, comunicación. Lo que quiero decir con esto que dije, desde que viene al hospital, para que no me malentiendan, esto no es para posponerlo ahí. Yo creo que ya cumplió 3 años, empecemos a disciplinarlo. No, es desde que pueda, obsérvelo, esté con él, comuníquese, que él sepa quién es usted, cómo es usted, qué le gusta. Ahora, hay una pregunta aquí buena. Y si estoy muy enojado, nunca se disciplina si usted está airado. Va a tener que posponerlo. Va a tener que hacerlo. No lo haga airado. Y ahí se muestra su pecado. Usted tiene algo de que arrepentirse. Porque si lo ha hecho así, tiene que arrepentirse. Se va a esperar el momento apropiado. Y si no estamos en casa, siempre hay que buscar un lugar aparte. No se disciplina a los niños en público, por eso que les decía, no tiene que ser humillante, no tiene que ser algo que los avergüence. Vamos a pedir, si es una casa de confianza, un momentito, lo llevamos aparte. Y si no, si él dice a alguien, por ejemplo, no, es que si no lo disciplino, entonces me hace lo mismo. En casa se porta bien, pero cada vez que salimos se porta mal. Si el niño hace eso, quiere decir que ya razona suficiente para usted decirle, ahora en la casa vamos a hablar. No lo haga en el momento, espérese a que llegue a la casa y verá. Y también usted va a estar tal vez ya calmado. Y dice, y si ya es muy grande, bueno, habrá ocasiones en las que los padres van, digamos que usted ya tiene hijos más crecidos y nunca ha aplicado esto. Pero usted cree ahora que la palabra de Dios le dice, debe disciplinar a sus hijos. Sería momento para que usted reúna a sus hijos y les pida perdón por no haber sido la clase de padre que Dios le manda a ser. Y les diga que usted con la ayuda de Dios va a procurar cumplir el modelo de Dios en su casa para bendición de los suyos, porque eso es lo que usted es, un líder para bendición de los suyos. Hágalo. Y de verdad, sí, ya hay una edad en la que el castigo físico no es apropiado, pero tenemos que llegar al corazón, conversaciones, ver, hay otras maneras en las cuales vamos a dirigirlo. Pero no es que nos estábamos librando de disciplinar porque no me gustaba, no. Sus hijos tienen que saber que si usted lo ha hecho bien, desde los 0 a los 5 años, él puede tener 10 años, 12 años, que él sabe. Si papá tiene que disciplinarte, lo va a hacer. Aunque es tan doloroso. Ya tenés 12 años, 13 años, pero si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Y él sabe, si papá no miente, papá es honesto y me lo ha advertido. Eso lo usa Dios para prevenirlos. Aquí dice, y si no parece funcionar, esas son preguntas pudiera ser de falta de fe, de que usted no lo está haciendo correctamente,
o de que realmente, de veras, por eso digo falta de fe, ¿cree usted la palabra de Dios? Hay niños que son más difíciles que otros, es la realidad. Pero ahí donde se muestra, ¿cree usted la palabra de Dios? Insista, persevere. Porque algo se está mostrando. Si, alguno de los dos va a ganar. Si usted está lidiando con un niño rebelde, ¿será usted de los que dicen, no, con él no funciona esto? No, la palabra de Dios dice que funciona, yo voy a hacerlo. Pero tiene que hacerlo bíblicamente, en amor, perseverando, con sensatez, ganando su corazón. Lo más que quiero es ganar su corazón. ¿Se acuerdan hoy hace 8 que vimos? Dame, hijo mío, tu corazón. Eso pide Dios de nosotros. Eso pedimos nosotros de nuestros niños. Que ellos sepan, mire, nadie en el mundo lo quiere como papá y mamá lo quiere a usted. Nadie. Y ellos tienen que percibir que es así. Pero si hay una guerra, si ellos ven que somos contrincantes, no, eso está muy mal. Y hay que arrepentirse. Ellos tienen que ver que los amamos, que nosotros por ellos haríamos lo que sea. Y a esa clase de padres le obedecen los hijos. No inventemos otros métodos, mis hermanos. Puede usar otros métodos. Es que la gente quiere otro método que no sea el de la Biblia. Alguien dijo así, creo que pasaría el día entero en esto. Haga lo que el Señor le mande hacer. No pongamos peros a la disciplina. Creamos que el Señor nos dará fruto. Si un niño tiene necesidades especiales, esto se va a tratar con sabiduría. ¿Por qué? Porque los niños que llamamos de necesidades especiales no los podemos catalogar en la misma edad. Digamos, si él tiene 12 años, pero tiene necesidades especiales comprobadas, entonces se tiene que ver más o menos cuál es su comprensión. ¿Será que su niño tiene una comprensión todavía de un niño de 5 años? Entonces actúe consecuentemente. Y en esta parte es difícil. Yo no sé cómo está la legislación en otras partes. Algunos dirían, y de hecho creo que el autor lo dice, que usted debería, si son adoptados, entonces no ejercer la disciplina porque parte del contrato es ese. Pero yo creo que debemos obedecerle a Dios antes que a los hombres. Usted ha adoptado unos niños porque quiere que esos niños lleguen a conocer a Cristo un día también, porque quiere nutrirlos físicamente, socialmente, como vimos, intelectualmente, pero espiritualmente. Y eso se necesita hacer usando el método de Dios. Lo siguiente es lo que solo a los que me contacten se los mando. ¿Cuáles preguntas podría ser bueno que discutiera usted con su esposo o con su esposa si usted entendió bien esta clase? No, como les digo, esa es mi manera. A los que les interese, me contactan, yo se los doy. Pero les animo, veamos esta serie, porque después de haberla dado, yo voy a dar un elemento que considero que es indispensable para que esto funcione. Y sin eso nos vamos a desgastar y no necesariamente vamos a ver el fruto. Pero hasta ahora entonces sigamos atentos, que el Señor use esto para el bendecir los hogares y nuestros niños. Que el Señor los bendiga.